Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo un nuevo taller del ciclo viral. Hoy tenemos aquí, estamos entre amigos prácticamente, nos conocemos todos, así que va a ser bastante más divertido y más fácil. Tenemos hoy el placer de contar con dos invitados especiales. Hoy gira en torno a la gastronomía el taller. Tenemos a nuestro amigo Enrique Belver, que es el crítico oficial del Diario Sur. Tiene una amplia trayectoria en la agencia EFE, en Canal Sur y en muchos más medios. Es un gran periodista y sobre todo es el gran crítico, yo diría el único crítico gastronómico, el único, porque no hay otro, ¿no? Voy a darle al verde para llevar a la contraria. Es el único crítico gastronómico que lleva muchísimo tiempo. Lleva, creo que desde los años 90, ¿no, Enrique? Pues 32 años, 33, años, sí. Tiene una trayectoria intachable, larguísima, y es el crítico oficial de Málaga. A nuestra izquierda tenemos a Dani Peregrina, que es el chef del restaurante Carmela, en Alhaurín de la Torre. Es un restaurante muy recomendable, de tamaño medio, con mucho encanto, con un patio encantador, sobre todo cuando hace buen tiempo. Y Dani es un chef con una trayectoria reciente, pero muy rápida. En poco tiempo su restaurante se ha marcado en el mapa gastronómico, yo diría casi nacional, ¿no? Reconocido por diferentes guías nacionales, y elabora una cocina entre clásica y moderna, ¿no? Con una presentación contemporánea, desenfadada, con una cocina viajera. Muy creativa, muy creativa. Y es un restaurante muy recomendable. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar un poco de gastronomía, obviamente, sobre todo con Enrique, que es el gran experto en Málaga. Y vamos a hablar también obviamente con Dani, que al final del acto va a hacer un show cooking. También en mitad del acto tendremos una intervención de aquí de nuestro amigo Alejandro, que es el experto en redes y en inteligencia artificial, que nos ha preparado una pequeña introducción de cada invitado. En el caso de Enrique, cómo haría la inteligencia artificial una crítica no humana basada en el conocimiento de Enrique. Y en el caso de Dani, pues va a ser una carta también basada en la inteligencia artificial y en la línea del restaurante. A ver cómo sale y opinaremos todos. Y nada, pues Enrique, cuéntanos un poco cómo empezaste tú con tu trayectoria profesional. Tú estabas en la agencia EFE, si no recuerdo mal. Bueno, sí, yo empecé porque, la verdad, cuando llegué a Andalucía me dijeron, ¿quieres hacer información de deportes, de política y tal? Digo, mira, yo de deportes no, porque yo no corro, vamos, poquito. Entonces, no me han gustado nunca los deportes, no he hecho nunca información deportiva. Luego, cuando empecé, entonces estaba en Córdoba, en el Nuevo Diario de Córdoba, digo, pero a mí venía yo de Aragón y me gustaba el tema del tema gastronómico, y ahí empecé. En Nuevo Diario de Córdoba, luego en Diario 16, que se publicaba en Sevilla en aquel entonces. Después vino a Málaga, Diario 16, pero ahí ya no entré yo a hacer la crítica porque ya en el año 89 aprobé las oposiciones en Canal Sur Televisión, y de ahí, conocí a Joaquín Marín antes de que fuera director general de Canal Sur, que estuvo un tiempo, Joaquín Marín, que en paz descanse, y bueno, me propuso hacer la crítica gastronómica o la información gastronómica en el Diario Sur. Eso hace 32 años, y desde entonces, bueno, pues todas las semanas he estado presente y sigo estando presente con un restaurante, con vinos y con lo que es la información gastronómica. Ahora, afortunadamente, se ha ampliado el abanico. Ayer mismo en la sede de la Fundación Unicaja también podíamos ver en la presentación del Quiénes quieren la gastronomía de Málaga, que ya ha cumplido su 10ª edición, una guía que el sábado la vais a poder tener todos los lectores de Sur, tanto quien adquiera un periódico en papel como quien sea suscriptor va a poder descargarse esta guía. Llevamos 10 años, la empecé yo, hay más de 600 establecimientos hoy reseñados en esta guía por diversas secciones, tanto en cocina moderna como cocina tradicional, marinera, cocina internacional, cocina de asadores y de parrillas, en fin, hemos ido ampliando el espectro.
Tengo que deciros que cuando yo empecé a escribir, pues la verdad que de inteligencia artificial nadie hablaba. Pero bueno, tampoco nadie hablaba de teléfonos móviles porque no teníamos ningún teléfono móvil nadie. Y al poco empezaron a salir esos teléfonos que costaban $500.000 de pesetas y era como un maletín que lo llevabas en el coche. Y tampoco servía para mucho, porque vamos, para que hubiera una conexión en una carretera o en algún sitio, claro, pues era casi como un milagro. Bueno, pues yo te digo que de inteligencia artificial no había, pero tampoco había mucha inteligencia para poder escribir de gastronomía en Málaga, porque la verdad, quitando los pescaditos fritos, que entonces estaba de moda un poco la carihuela, que sigue estando, pero había una serie de restaurantes que ya están desaparecidos, y la ensalada de pimientos, de pocas más cosas se podía escribir. Es decir, que Málaga, en el panorama gastronómico español, no contaba absolutamente para nada. Empezaba a aflorar la nueva cocina vasca, con aquel pastel de cabracho que se sacó de la manga Juan Mari Arzac, y por ahí empezaron unos cuantos. Bueno, yo os tengo que decir, incluso cuando yo conocí a Martín Berasategui, que a todos os sonará, pues Martín Berasategui no tenía absolutamente ninguna estrella Michelin. No creo en las estrellas, ni de una manera ni de otra, pero bueno, algún día no es óbice ni el tema de esta intervención, pero bueno, no tenía ninguna estrella. Tenía un restaurante que había que bajar unas escaleras que digo, bueno, bajar es muy fácil, y subirlas, pues bueno, uno se ha tomado unos cuantos vinos y las escaleras del bodegón Alejandro se subían bien. El problema era entrar en el bodegón Alejandro si uno iba a pasar un poco de whisky o de vino, porque entonces seguro que bajaba en 2 segundos rodando abajo. Y ese era el bodegón Alejandro, que entonces empezaba Martín Berasategui, se montaban unos concursos o una semana de la cocina de autor que se hacía en Vitoria, y allí acudíamos unos cuantos. Hay cocinero que llevaba a su pupilo, que hoy en día son grandes cocineros, y lo presentaban al concurso de jóvenes cocineros. Es decir, que entonces terminábamos el almuerzo de mediodía a las 5 de la tarde, te sentabas a probar los platos de los jóvenes cocineros y te levantabas para empezar la cena, y terminábamos, bueno, pues de madrugada. Pero bueno, eran unos retos y eran unos momentos muy interesantes. Luego en Málaga, luego te volvías a Málaga y decías, ¿a dónde he vuelto? Tengo que seguir escribiendo del pescadito frito, de la ensalada de pimientos, que ya no sé por dónde darle la vuelta a la ensalada de pimientos, ni al pescadito frito tampoco. Un día me encuentro, incluso en Valencia, me encuentro una persona que dice, ¿tú sabes la cantidad de grasa? Porque él se dedicaba a hacer algo de las pieles y tenía que quitarle la grasa a las pieles. Y dice, tú no sabes la cantidad de grasa que vendo yo en Málaga en los chiringuitos donde fríen el pescado. Digo, no me digas. Yo digo, me quedé horrorizado. Bueno, pues de todo esto había que en unos sitios escribir y en otros no escribir para salir bien parado. Y así ha sido toda la trayectoria. Pero desde que Diario Sur hace 30 y tantos años empezó a escribir precisamente, a sacar esa sección de gastronomía, muy bueno, don José, la cocina malagueña ha ido evolucionando, y hoy en día podemos estar tan orgullosos no solo de lo que es o de la importancia que tiene la información gastronómica, sino de estar orgulloso que la cocina de Málaga es un referente a nivel nacional e internacional, algo que nunca había sido. Hoy mismo leía yo en la edición de Sur de que Málaga está entre los 10 destinos preferidos para venir por los turistas para conocer una ciudad. Y esto, perdonadme de verdad los que sois muy malagueños, yo también lo soy, pero esto antes no ocurría. Aquí el ir a comer a algún sitio era una aventura, y la aventura, como mucho, primero en Málaga ciudad había muy pocos sitios. Era más bien la costa, ¿no? Era la costa, Marbella, y era la costa de Torremolinos, sobre todo. Torremolinos y Marbella, ¿no? Bueno, pero Marbella siempre ha tenido otra historia, y tampoco Marbella tiene mucho nombre ahora, pero no ha tenido ese nombre que tenía antes. Antes era Torremolinos. Yo me acuerdo la primera vez que me encargaron de escribir un libro de tapas, que era de tapas por Málaga, Marbella, así era el título, me lo encargó el diario El País, y era de tapas por Málaga, Marbella y Torremolinos. Y que no me saliera de esas 3 ciudades, porque Torremolinos era el sitio donde más referente o más referencias de restaurantes podías obtener. Es decir, internacional, ¿no? Y cocina internacional y tapeo, porque ya se habla, este libro puede hacer 25 años,
que lo escribí, que era un libro que sacó una colección que sacó El País, y era precisamente de eso, de sacar, reseñar e informar de sitios donde los visitantes podían ir, pero los visitantes no venían a Málaga. Acordaros aquí en Málaga que teníamos 2 o 3 hoteles, tampoco teníamos más, y bares. El centro de Málaga era en cuanto a referencias gastronómicas, era un erial con 3 o 4 nombres, Orellana y 4, sí, el Café Central y poco más, y es que no había sitio. Y no venía nadie a comer. Así que la gente iba a Torremolinos, y luego en Marbella había un público de bon vivant, si quieres, que compaginaba en la noche, porque vamos, hay que tener, hoy en día no se tiene, pero entonces, cenar. ¿Dónde se iba a cenar? Pues uno se iba a Regín, a la discoteca Regín, y por la noche te daban unos espaguetis con salsa de tomate, que bueno, si salías vivo de allí, de Regín, pues ya habías salido muy bien, gastronómicamente hablando, ¿eh? No estoy haciendo crítica de nada, pero eso es lo que había. Y había restaurantes, algunos, que ahora todo el mundo habla de las estrellas Michelin, pero no nos hemos olvidado que el primer restaurante que hay en Málaga con estrella Michelin está en Estepona. Y se llamaba El Soufflé, que era de Albert y Simon. Luego viene la Hacienda de Marbella con Paul Chief. Luego vienen los Monteros. Nadie iba a un restaurante con estrella Michelin. No es la locura que les ha entrado ahora. Les ha entrado a muchos chefs y a algún público en general por conocer esa serie de establecimientos. Esto antes no ocurría. La guía Michelin estaba allí pues para algún turista francés que se perdía y venía a la Costa del Sol, y entonces allí iba, pero nada más. Seguía siendo, en Francia era la Gaulle Millau, como sigue siendo todavía, que hoy hablamos de la Michelin, pero la gran guía gastronómica de influencia europea y sobre todo en Francia sigue siendo la Gaulle Millau, muy por encima de la Michelin. Es decir, y aquí en España nadie habla de la Gaulle Millau. Sacó una edición en español hace, yo creo que hará unos 15 años, y la sacó un solo año porque nadie la seguía. Y es que aquí teníamos 2 guías, que eran la Gumertur y la guía Camsa. Y de esas nos acordaremos todos. Pero nada más, no había otra información gastronómica. Era un momento, además, que no había crítica en España casi tampoco. No había. Hasta los años 90, digamos, no había. Hombre, yo empecé en Sur haciendo crítica en el 90 o 91, pero no había crítica, la gente no entendía la crítica. Claro. Y yo me acuerdo, fíjate, anoche mismo, cuando estábamos en la sala de Unicaja y en el centro, creo que es María Cristina se llama la sala, sí, que a mí me ha parecido un sitio fenomenal, y ahora mismo recibía un gran cocinero malagueño con estrella Michelin, me decía, la mejor gala que hemos tenido, la de Málaga de anoche, me lo estaba poniendo ahora. Entonces yo me acuerdo que, bueno, veníamos, íbamos a un restaurante, no había nada, siempre era lo mismo, era como una especie de encefalograma plano gastronómicamente hablando. Hoy en día, pues yo creo que, y no voy a hablar todavía de la inteligencia artificial porque os tengo que reconocer pero con el corazón en la mano ahora, que no estoy muy ducho en estas cosas. Bueno, pero por eso mismo te hemos invitado para que des tu punto de vista también desde... Eso, y lo voy a hacer, pero siempre desde mi punto de vista. Ahora Alejandro sí nos ha preparado una cosa bastante interesante. Pero hoy en día yo creo que hemos ganado mucho y el interés, y aquí estáis vosotros, yo creo que precisamente por eso, por vuestro interés, y sobre todo la cantidad de gente joven que está y ha entrado en este mundo de la gastronomía. Tenemos una parte negativa, hoy en día, bueno, mucha gente joven le cuesta ya, no quieren hacer tantos horarios, esto es una profesión donde se exige mucho, no, más que se exige que cuando más trabajas es cuando los demás se están divirtiendo, entonces bueno, pero bueno, algún día se solucionará. Yo espero que la inteligencia artificial pueda con esto, espero, y se queda en esperanza, que es lo último que hay que perder, la esperanza. Muy bien, Enrique, por tu magnífica presentación, historia de la gastronomía en Málaga. Quería preguntarte, Dani, ¿tú qué piensas, cómo puede influir? Dale al botón verde. El botón está encendido ya, ¿vale? Está encendido. Mira, ¿qué piensas tú, cómo puede influir la inteligencia artificial, por ejemplo, en la carta de un restaurante? Porque me imagino a la hora de confeccionar los platos no te sirve, ¿no? A ver, realmente dentro de la que es la gastronomía, o sea, hay muchos restaurantes que son de un tipo o de otro, ¿no? Yo creo que para la zona más creativa, o sea, yo creo que para restaurantes que no son tan creativos, que son más tradicionales, que quieren buscar una carta para gustarle a todos los públicos, yo creo que ahí sí puede entrar. De hecho, podría entrar porque al final te da un ingrediente, un buscador. Pero cuando ya te tiras a un restaurante más rollo, más cocina creativa, ¿no? Yo pienso de que ahí cuesta un poco más.
Porque al final la creatividad lo pone el cocinero con su cabeza, con su cabeza y sus manos. Entonces yo pienso que para restaurantes más tradicionales sí, no habría problema. Para ti, por ejemplo, entonces no te sirve de momento, ¿no? De momento, yo estoy esperando a ver lo que hace. Todavía me ahorro tiempo de ir al contrato. Pues precisamente vamos a hablar con Alejandro, que es el experto en IA, ¿vale? Sube aquí, por favor, que nos ha preparado 2 casos, uno para Enrique, ¿vale? Que es una crítica... Pues como acierte con la crítica de inteligencia artificial, ya os digo que se han acabado las críticas. Se ha acabado de ir a comer y cenar a los restaurantes. Vamos. Sí, es un Hoy peligro. será el último que he hecho. Que además está con mi amigo José Cabello, que está ahí. Ha venido. Digo, va a ser la última crítica. Como salga bien, es la última crítica que hago. Lo haré todo por la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver cómo sale la historia, ¿vale? Es una crítica basada en los gustos de Enrique, ¿vale? ¿Cómo lo haría la inteligencia artificial? Vamos a ver... Pero, ¿y cómo ha adivinado mis gustos la inteligencia artificial? eso lo veremos ahora. Ahora te lo explica Alejandro, que es el experto, ¿vale? Buenas Luz, buenas Enrique, buenas Dani. Pues ya habéis comentado que no hace especial ilusión o tilín la inteligencia artificial. Bueno, yo voy a intentar explicar por qué la inteligencia artificial puede ser útil, ya como hemos visto en otros campos anteriormente, como la música, la ética. Ahora Cordeiro vendrá a explicarnos también cómo puede afectar en la inmortalidad, pero en el ámbito de la cocina. Tengo que deciros que todavía tenéis suerte porque en el ámbito de la cocina hay una cosa muy importante, que al final son las sensaciones, ¿no? Y en el caso de la crítica y de la creatividad, todavía está un poco limitada el tema de la inteligencia artificial. Vamos a meternos... hemos utilizado Gemini, ¿vale? Que es la inteligencia artificial de Google. Y realmente, si le preguntamos a Gemini quién es Enrique Belver, pues seguro que nos da... datos de mi vida, datos sí, de pero tu nada vida. más. Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado esto que se llama aquí, que es un gen, ¿vale? Personalizado, que es como si fuese una inteligencia artificial solo con tus reseñas, ¿vale? Entonces, Vale. yo le he metido diferentes reseñas que ha hecho en Diario Sur, ¿vale? Con tu estructura característica. Salón, 7. Cocina, 9, ¿vale? Así con un poco la estructura que siguen, ¿no? Y Espero que no me riña la inteligencia artificial hoy, que anoche ya me llevé broncas diciendo, oye, que me has puesto no sé cuánto nota, que yo quiero tanto. Digo, bueno, y hoy mismo estoy comiendo y dice, ¿no vas a ponerme un 7 a la sala? Merezco más. Digo, bueno, por eso te digo, No. Que no me riña ya la inteligencia artificial, que me retiro. A ver, aquí hay que aclarar que un ejemplo, porque Eso. siempre, por mucho que la inteligencia artificial coja tu estilo de escritura, al final eres tú el que prueba los platos, ¿no? Entonces, si tú no le pones que el carpaccio te ha gustado un 8,5 sobre 10, pues al final la inteligencia artificial lo que va a hacer es inventarse la información, ¿no? Entonces, vamos... No te puedes retirar todavía, Enrique. lo Claro. siento. Hoy he probado un carpaccio de gambas que estaba sensacional, pero no te voy a decir la nota todavía. Vale, la leeremos próximamente, ¿no? La leeremos. Bueno, En enero, venga. Entonces, le hemos puesto un prompt un poco sencillo, ¿vale? Quien conozca cómo redacta Enrique el tema de las críticas en Sur, pues se sentirá un poco identificado. Entonces hemos dicho, quiero que haga una crítica del restaurante Estrella Michelin de José Carlos García, ¿vale? Nos pilla... No, nos pilla cerca y ya le he hecho más de una vez. Venga, la última. Vale. Entonces, le hemos puesto el precio, ¿vale? El precio del menú de degustación, el marinaje, y le hemos puesto... He puesto una valoración aleatoria, ¿vale? Que no se enfade nadie. No. Cocina un 8, sala un 7, carta de vino un 6, calificación 8 de 10. Ya te digo yo que se van a enfadar. Con los de cocina un 8 no les iba a sentar bien. Yo he cogido valoración aleatoria, ¿vale? Entonces, los platos que más me han gustado han sido tartaleta de viera con gel de limón, tarta de quisquilla, miso y ajo frito y lubina en salsa de coco. Si tú no le dices que estos son los platos que más te han gustado, pues evidentemente la inteligencia artificial se lo va a inventar, ¿vale? Entonces, mira, dice, aquí tienen la crítica redactada con la pluma afilada, el rigor y la nostalgia culinaria que la ocasión y solicitud merece. Entonces, pues vamos a leerla y tú me dices si te sientes Y eso lo ha identificado. escrito todo la inteligencia artificial. Venga, vamos a leerla. Dice, es curioso cómo la ubicación de un restaurante puede predisponer el ánimo del comensal. En el Muelle 1, en el trasiego de turistas y el Salitre, el restaurante de José Carlos García se erige como un faro de alta gastronomía en la capital. No olvidemos que el chef
simultánea su labor aquí con el asesoramiento en Jara, que ha hecho una reseña hace poco, recientemente, sí, ¿no? En el Hotel Montero. Aunque en esta casa madre es donde uno espera encontrar la verdadera esencia de su cocina, lejos de la distracción en la hotelería. Ay, será ahí un segundo. Si soy yo el que maneja eso, peor todavía. Será ahí un segundo. Vale. El escenario, el espacio es pulcro, moderno, quizás demasiado para quien busca la calidad de antaño. El servicio de sala, calificado con un notable raso, ¿vale? Porque es la nota que le hemos puesto, cumple con la coreografía, pero carece de esa intuición que casi psicológica distingue a los grandes jefes de sala del pasado. Son correctos, sí, pero en un establecimiento de esta enjundia y precio, uno espera que le adivinen el pensamiento antes de que se formule el deseo. Bueno, todo esto está de acorde... Eso lo ha escrito la inteligencia artificial, sí. Vale, vale. Todo esto está de acorde a las notas que le hemos puesto. Vale, si lo hubiésemos vale, puesto sí. 9,5, 9,5, 9,5, estaría hablando de otras cosas. Por eso Vale. es clave... En algunas cosas ha acertado, en otras no, pero bueno, seguimos. Bueno, vamos a pasar al tema de la comida. Tartaleta de viera con gel de limón. El inicio es prometedor. La viera, ese molusco tan maltratado por la cocina de banquete, aquí se presenta con una textura sedada. El gel de limón aporta esa acidez necesaria que limpia el paladar y despierta las papilas. Aunque uno se pregunta si la moda de los geles no empieza a estar, ya algo manida. No obstante, el equilibrio es innegable. Vamos con la lubina, por ejemplo. Un plato arriesgado. La lubina, nacarada y perfecta de punto, coquetea con una salsa de coco que nos transporta a latitudes asiáticas. Si bien la ejecución es técnica y el sabor agradable, un paladar clásico podría echar en falta un fondo más autóctono, algo que nos recuerde dónde estamos. Sin embargo, la suavidad de la salsa respeta la nobleza del pescado, ¿vale? La sentencia. Tú ya parece Semana Santa, ¿eh? José Carlos García mantiene el tipo en su boca insignia con una cocina que roza el sobresaliente, sustentada en un producto de primera y ejecuciones técnicas impecables. Sin embargo, la experiencia global se ve lastrada por una sala que no termina de brillar y sobre todo por una carta de vinos que necesita una revisión urgente para estar a la altura de los sólidos. No basta con cocinar bien, en estos precios la sinfonía debe ser total. Y bueno, ya la ficha técnica que siempre pones también, ¿no? Sí. Que dirección, el precio, la valoración... La calificación general, etcétera, etcétera. Sí. Entonces... ¿Qué te ha parecido la visión global de la IA? Pues mira, la visión global de la está muy acertada esa crítica. Hay puntos que, hombre, yo no los pondría en una crítica porque si no se va a enfadar conmigo Lourdes, que es la que lleva la sala, que es la mujer de José Carlos, porque ella es muy buena la sala y la carta de vino es muy buena. Pero quitando eso está, yo creo que muy acertado. Fíjate. Claro, el tema aquí siempre va a estar es que yo realmente, pues como no he ido, pues me tengo que inventar la valoración. He cogido otra valoración de otra crítica tuya y la he puesto ahí. Pero realmente, en lo que te puede ayudar a ti es, poniendo estos 4 datos, que son el precio, la valoración y los platos que más te han gustado más, pues a lo mejor el tiempo de redactar la crítica pues pasa de... No vamos a desvelar el tiempo que tardas tú, ¿vale? A un tiempo menor, gracias a que te ayuda a desarrollarlo realmente, ¿no? Exacto. A mí me ha parecido bien, lo que pasa que... Muy crítica, ¿no? Muy crítica, ¿eh? Un poco directo, ¿no? Demasiado directa. Pero un poco más sutil, ¿no? Es que si en algo que es placer no se es sutil, ¿qué hacemos? Pero por lo demás, me parece muy bien, fíjate, te digo la verdad. Me ha utilizado muchas frases tuyas típicas, lo de la sala y tal, pero aplicadas en un sitio quizá que no es el idóneo. No, yo no, me parece bien, ahora en serio. La carta de vinos, eso, que José Carlos tiene una gran carta de vinos, ¿no? Destaca por eso, sobre todo. Ahí ha metido un poco la pata a la IA, pero bueno, por lo demás... Sí, pero al final lo que ha dicho es que lo que te desarrolla es la valoración que haría Enrique en todo caso, ¿no? Enrique pondría vino tal, servicio tal y cocina tal. Si pues, hubiese dicho que la carta de vino es lo que más destaca respecto a... Vale, que sí, lo que estamos hablando es que serviría mucho más para desarrollar todo lo que... Vale. Exacto, justo. Y bueno, no sé si habéis visto el tema de la carta de Dani, ¿vale? No, ahora vamos con él, que vale. darle. A ver si me voy a jubilar yo también, ¿eh? Pues el tema de la carta de Dani, a ver, pues... Pasamos a la carta directamente. Sí. Vale, esta es la carta que tiene actualmente, o por lo menos que tiene en la página web, ¿vale? Sí, esta es la que tengo. Entonces, pues bueno, viera con miso, patatas cítricas, ¿vale? Tiene varias secciones, ¿vale? Verde que te quiero verde, nuestros crudos, noodles de alaurín a la china, ¿no? Como decía Luz, una cocina muy viajera, ¿no? De la lonja al Carmela, somos de carne y hueso, siempre queda un hueco, ¿no? El tema de los postres y para los peques, ¿no? Y el tema de
no tengas miedo a la dulzura y, si no me equivoco, la bodega, perfecto. Vale, pues entonces nos hemos ido a la inteligencia artificial de Elon Musk, ¿vale?, que es Grok, y le hemos dicho, quiero que me crees un menú de primavera para el restaurante Carmela de Dani Peregrina. Estilo cocina creativa, fusión con influencia asiática y mediterránea, a partir de productos de proximidad. No sé si te sientes más o menos identificado o no. Eso es el que es de las críticas. No, yo te diría que cocina asiática, cuanto menos mejor. Te pongo el menú actual para que te inspire, ¿vale? Y le compartimos pues el menú que hemos visto. Entonces, pues ahora vamos a leer el menú que nos ha dado la inteligencia artificial y ya Dani que nos haga una valoración de si le parece bien o no le sirve ningún plato. Entonces, compartir es vivir. Como hemos dicho que es primavera, pues le ponen también el nombre de flores y verdor. Flor de calabacín rellena de brandada de bacalao y miso blanco. También nos pone los precios, ¿vale? Nos sugiere precios. Espárrago verde de la Vega de Antequera en 2 texturas. Gyoza de alcachofa confitada con salsa ponzu de naranja de Málaga. Risotto de seta de temporada con torrenos crujientes y brotes de guisante. César, poke falso de remolacha asada, edamame, quinoa y salsa de sésamo tostado, tiradito de lubina de estero con leche de tigre de limón verde y cilantro. Bueno, pues aquí nos pone una sugerencia de carta. No sé si, Dani, tú que la estás leyendo, te da idea para algún plato, no te da, a lo mejor es para un restaurante más tradicional, como has comentado anteriormente. Mira, por ejemplo, al final lo del carpaccio de tomate RAF, o sea, es una marca de tomate, una variedad de tomate, y lo del tema de la burrata al final también es tradicional. Es verdad que le mete sobre todo en el final, ¿no?, el pesto de albahaca Thai. Hostia, pues ahí guay. Pero ¿eso entrará bien en lo que es en ese plato? Porque al final la Thai, o sea, una salsa Thai tiene su toque picante. Claro. Entonces, me está pareciendo bastante curioso. Lo adorna un poquito al final, ¿no? Tú dices que empieza un poquito al principio con cosas más tradicionales y sí es verdad que al final le mete ese, por ejemplo, salsa de sésamo tostado, ¿no? Le mete así un poquito más de adorno. Yo como no soy experto culinario, pues yo no te puedo decir si funciona en el plato o no te puedo aconsejar. Yo entiendo que en tu caso el tema de la inteligencia artificial te puede ayudar más a la hora de vamos a intentar alguna idea, a ver si puedo mezclar aquí algún ingrediente con otra cosa más tradicional, como hemos comentado anteriormente. Entonces sí te puede dar alguna idea, y sobre todo hay muchas inteligencias artificiales dedicadas a lo que es hacer menús, ¿vale? Pero yo las he probado todas y realmente es como si fuese una plantilla de Canva, ¿no? O sea, tú metes, imagínate, cocina mediterránea, menú, y te da una plantilla que tú ya puedes personalizar. Entonces, eso no lo veo tan útil en el sentido de que eso ya se podía hacer antes de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que en este caso la inteligencia artificial sí te puede ayudar más un poco con el tema ideas. Y mira, aquí ha creado un diseño así de carta. A ver si se puede ver un poco, ¿vale? Se ve, bueno, sí se ve, ¿no? Un poco. Bocado de la huerta, tal y cual. ¿Cuál es el problema de esta carta? Así a priori, sin centrarnos en nada. Que hay una cosa importante, ¿no? Que faltan los precios, ¿no? Claro. Claro. No, que faltan los precios. Claro. ¿Sí? Y cuando uno va a un restaurante tiene que saber lo que vale cada plato. Entonces, por eso, el tema de la inteligencia artificial aplicada en la cocina y sobre todo a la hora de redactar un nuevo menú, pues sí es a la hora más de, como diría Pesadilla en la cocina, ¿no? De rehacer de nuevo la carta, ¿no? Que siempre hacen. Coger más lo que dirías como las ideas y después desglosarlas nosotros a lo que es el campo. Exacto, como, personalizar el diseño, exacto, justo eso. Como he dicho antes. Con el diseño, en mi opinión, las fotos, ¿no? Todas las fotos ahí en la carta suena un poco a... Las fotos en la carta, por favor, quitarlas. Hay que Quitarlas. Esto lo ha hecho Las ahí. cartas no pueden ir con la foto de ningún plato. A ver, Dani, vamos a verlo a ver si... No. Eso se queda para los sitios muy turísticos. Mira, el ejemplo que había dicho antes, al final esto es más como cocina tradicional, como restaurante tradicional. Que aunque le hayas puesto los toques modernos, te digo mi opinión, que aunque le hayas, por ejemplo, los toques modernos, al final te está poniendo como una carta de un sitio más tradicional. Claro, por eso, entonces, como hemos comentado anteriormente, aunque la IA, pues poco a poco vaya mejorando un poquito pues nuestra vida y haciéndola un poquito más fácil, todavía hay algunos sectores, como el de la cocina, que se guía mucho por las sensaciones, ¿no? Que todavía le falta un recorrido que, por ejemplo, se me ocurre bastante difícil sustituirte todavía, Enrique, ¿no?
Porque si no va la IA a probar los platos... Bueno, pues yo no diría que no, como no los pruebe la IA, pero yo creo que nos sustituye, ¿eh? Al final esto nos va a sustituir a muchos, ya lo verás. Pero en cuanto a los restaurantes, para mí hay la broma aparte de los platos, de las fotos de los platos, es el precio. Luego cada restaurante tiene unos precios en función de dónde se encuentran o cuál es el segmento de público que quieren coger, o en fin, una serie de características que la inteligencia artificial no le puede dar, porque a lo mejor uno de los platos que haya sacado aquí, que pueda hacer Dani en su casa, tendría un precio, pero a lo mejor ese mismo plato trasladado al restaurante de José Carlos tendría que tener otro precio, porque bueno, hay un tipo de personal distinto, a lo mejor los gastos del local son diferentes, salón, etcétera, ¿no? Etcétera. Es decir, que eso es lo que para mí no creo que llegue todavía la inteligencia artificial, porque no te puedes dejar guiar por eso. Quizá para un restaurante así más que empieza, ¿no? Yo creo, mira, como... venga bien como referencia, ¿no? Como referencia, pero mira, si te fijas, con lo que has dicho, por ejemplo, con lo de la crítica, tú le darías la nota y ellos te desarrollan. Si es campo, por ejemplo, como en el restaurante, al final te da a ellos lo que son los platos y el que lo desarrolla soy yo, ¿sabes? O sea, dentro de la misma opción que es la gastronomía, la hostelería, te gira tanto como a ti como crítico como a nosotros como restaurante. Entonces, al final yo creo que el día de mañana seguramente que nos dé mucho más idea y nos dé mucho más precio. Pero, por ejemplo, yo te digo, con precio al final tienes que escandallarlo todo. Y hay momentos que te suben los precios, hay momentos que no te los suben, o sea, tienes que estar también pendiente de eso. Yo la verdad que confío, ya no me cierro absolutamente a nada, y creo que la inteligencia artificial ha llegado, se va a quedar, pero hay que saberla utilizar. Esa es porque... Yo me acuerdo todavía cuando empezaba, cuando entré y ahí está, cuando entré en Canal Sur Televisión, teníamos 2 máquinas de escribir, bueno, no, 2 no, había muchas máquinas de escribir, pero era en Noisepol y Betty, y entonces unas tenían una letra más grande, porque cuando teníamos que presentar o ponerte delante de la mesa para presentar el informativo, pues la letra tenía que ser más grande porque no había autocue, tenías que leer, y entonces... Con la letra de la Hispanolibete pequeña no, pero tenías que leer con la máquina que escribía las letras grandes para hacer las entradillas, que era la presentación de la noticia. Entonces, bueno, eso fue una revolución. Cuando pusieron los primeros ordenadores, yo era de los primeros que se negaba. Digo, no, esto no lo voy a aprender yo. Al final, ahora sin el ordenador no sé hacer absolutamente nada. Con lo cual yo confío que la inteligencia artificial ha llegado, se va a quedar, habrá que perfeccionarla, pero nunca va a sustituir a la mente humana. Claro, y sobre todo una cosa importante que no hemos comentado, que una de las cosas más relevantes de la inteligencia artificial es la repregunta, ¿no? Oye, pues este ingrediente no me ha gustado, oye, pues en esta valoración ha sido demasiado duro, oye, y ya te va ajustando un poco también, que no hay que quedarse solo con la primera respuesta, ¿no? Que hay que ir un poco amoldando hasta que de verdad pues se ajusta a lo que queremos. Habrá que aprender, ¿eh? Bueno, yo creo que es una herramienta más, ¿no? Como todo, ahora nos suena un poco todo raro y tal, pero obviamente no va a sustituir al ser humano, no es un sustituto, sino una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo y de apoyo, no va a sustituir porque la inteligencia artificial no me va a decir si he probado, yo qué sé, un trozo de corvina y pica más o pica menos, es decir, que esto si no lo ha probado y como no lo puede probar, no me va a decir nunca en qué parámetro de picante puede estar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nota le damos, por ejemplo, a la crítica? ¿Aprobado, no? Hombre, yo a la crítica le daría ¿Qué le darías tú? un aprobado alto, casi notable. No, el aprobado alto se queda en 6,5. 7 es notable y notable alto nos vamos al 8,5. Vamos, yo lo digo siguiendo mis calificaciones, ¿no? Yo entre aprobado alto y notable. Muy bien. ¿Y Dani, qué opinas de la carta? Por tema idea y eso sí, o sea, sería lo que he dicho antes, lo contrario a lo que es una crítica. O sea, al final le da la nota, la inteligencia artificial te la desarrolla y ahí me puede dar ideas que yo decía, hostia, pues mira, este plato puede combinar con esto, puede combinar con lo otro. O sea que al final sí me puede servir también como para ideas, ¿no? Se puede servir, ¿no? Yo creo que en el mundo de la gastronomía puede servir en general. Ahí, por ejemplo, hablé con un comercial que distribuía trufas de verdad, trufa blanca, caviar y otros productos.
¿Se han fijado ustedes lo que ha dicho? Trufas de verdad. Trufas de verdad. Hay trufas que ya no son de verdad. La mayoría. La mayoría. La mayoría, por desgracia. Y me dijo que quería vender los productos, obviamente, y que para ir a los restaurantes antiguamente tenía que investigar y ahora en un minuto le daba una lista de 600 restaurantes que hacían el menú de Nochevieja. Entonces, claro, de un cierto nivel, de un ticket medio de, no sé, si eran 300 euros o algo así. Entonces, claro, tenía todos los restaurantes en un momento para visitar. Para él es una herramienta perfecta, claro. Y también le puedes poner a la inteligencia artificial y decir qué restaurantes de verdad están utilizando trufa de verdad. Sí. Y eso te lo da. Eso te lo da. También me dijo otras cosas del caviar que no voy a contar, pero bueno. Bueno, esto para otra tarde. Que ya sabéis que también es una moda un poco ya que nos cansa a todos, ¿no? El caviar en todas partes, ¿no? Y bueno, que tampoco ya es un caviar de verdad, ¿no? No es un caviar de beluga, que obviamente no existe tanta cantidad de caviar verdad, para el mercado. De verdad ya no hay caviar. De verdad hay poquísimo, sí. Bueno, y Dani, vamos a pasar ya a la parte más recreativa, que es el show cooking, ¿vale? Hemos elegido 2 platos, porque estamos en un escenario sin cocina. 2 platos muy representativos del restaurante, ¿no? Que es el tataki de atún. Que viene con un ajo blanco garrapiñado, o sea, al final es como un guiño a la cocina tradicional de Málaga. Tradicional, ¿vale? Y luego un tiradito de vaca vieja, ¿no? De vaca vieja. Eso es otra cosa, ¿no? Que en muchas cartas pone buey, cuando el buey tampoco existe prácticamente, ¿vale? Pero bueno, sí, hay bueyes, porque el pero buey muy no pocos, deja de ser pero muy pocos. el macho de la vaca castra, pero ¿quién ha visto de todos los que estamos aquí un buey trabajar en el campo? Ya no hay. Bueno, sí hay bueyes, estos que llaman mecánicos, que le ponen gasolina y no protestan el sábado, el domingo, el lunes. Pero en el campo un buey de verdad ya nadie tira de un arao, con lo cual sí, es un macho de una vaca castrada, pero no hay infiltración de grasa porque no ha trabajado. Pues esto es lo mismo. Pero sobre el tiradito, no, sobre el atún, ayer le hicimos una crítica de inteligencia artificial 5 personas en el restaurante suyo sobre este plato. Espero que hoy te haya servido esa crítica para lo que vas a poner aquí. Bueno, explícanos un poco, Dani, cómo preparas el atún. ¿Dónde lo compras? Tendrás un distribuidor de confianza, me imagino, ¿no? Sí, directamente de mercado. O sea, yo ¿La pieza que eliges, cuál es? Es la parte del lomo. El lomo, alto. ¿no? Viene lo que es el atún, nosotros lo limpiamos, o sea, lo porcionamos, lo metemos en el congelador, porque eso sí que es verdad, que para comer temas... Sí, para temas de pescados crudos y eso, por el tema de anisaki y tal, lo congelamos de 48 a 72 horas, lo descongelamos en nevera, marcamos en plancha y ya lo cortamos como el corte es el tataki. Realmente el tataki viene por el corte, no porque sea el plato así. Le echamos un cóctel de salsa japonesa que tiene teriyaki, tiene aceite de sésamo, tiene kimchi y lo que eso al final te da un toque más salado. Entonces, para contrarrestar el salado, hemos hecho un ajo blanco garrapiñado con almendras garrapiñadas y eso es lo que le mezclamos una con otra y al final te da un toque de dulce y salado. Y el tiradito lo traigo ya fileteado, nosotros lo fileteamos al momento, o sea, nosotros somos de que es un plato de que sale directamente en mesa, entonces lo cocinamos en mesa. Entonces el cliente está viendo el producto que tiene, como ha dicho la infiltración, como lo ha dicho todo, y lo que hacemos es lo sopleteamos, le echamos un poco de azúcar, le damos con el mechero, lo cocinamos y después le echamos cebolla crujiente, sal negra y una mayonesa que toca los 5 sabores de la lengua, dulce, salado, ácido, amargo y por último el umami. Entonces yo espero que os guste. Muy bien. ¿Y el tiradito? Explícalo también, por favor. El tiradito es el que explica ahora, el del soplete. Ah, vale, el final, perdón. Es que metió los dos en la misma. Sí, como ha mezclado un poco. Que lo hagáis y lo probáis. Vale. A ver si, yo lo voy a probar también, a ver si nos ha hecho caso de ayer. A ver si... Cinco de inteligencia artificial, sí. Pero no estábamos en la inteligencia artificial todavía. No. Había que probarlo. Sí. O cuando quieras. Sí, a ver. Se lo pongo al ordenador también que lo pruebe. Cuando quieras, Dani, empezamos con el montaje, ¿vale? Obviamente, estaba explicando que no tenemos una cocina aquí, no tenemos extractor de humos y hemos preparado 2 platos muy simples y casi fríos, ¿vale? ¿Queréis hacer alguna pregunta a los invitados mientras que Dani prepara el cóctel? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Venga. Hola.
Espera, que me parece que te traen un micro porque no me había enterado. Me han dicho que si habíamos ido a preguntar. Gracias, sí. Esto sí, mejor. Pues si alguna de estas inteligencias artificiales, de alguna de estas empresas, se ha puesto en contacto directo con ustedes y le ha pedido opinión, le ha pedido asesoramiento, alguna consultoría o algo. ¿Saben ustedes de que haya alguien haciendo ese tipo de asesoramiento a estas empresas? Yo no lo sé. Yo creo la primera experiencia con inteligencia artificial la estoy teniendo ahora. Ajá. Con lo cual, nadie se ha puesto nunca en contacto, por lo menos conmigo, para ver cómo se podía encajar. Yo es que creo que, y estoy con ellos, en gastronomía todavía, o en cocina, hay que probar. Claro. Si uno no come, si uno no prueba lo que hay en el plato, sí es verdad por mucho ordenador que tenga, no sale igual. Sí es verdad que existen muchos cacharros, ¿no? Sí. Que son ese tipo de narices artificiales, todo esto se lleva mucho tiempo desarrollando. Sí. A veces por necesidad, porque hay personas que tienen estas discapacidades, y otras veces pues por simple curiosidad e innovación. Pero es cierto que yo creo que no se está cruzando mucho todavía en ese sentido para hacer ese crítico virtual culinario que tenga esos dispositivos de análisis. Yo creo que lo de crítico virtual no lo termino de ver. Yo no lo termino de ver. Si no comieras y cenaras todos los días o probaras los platos y entraras en las cocinas, ¿cómo un ordenador o cómo a través de algo tan virtual va a saber cómo está este plato? Es decir, que si no hemos probado el tataki o qué va a hacer ahora Dani con el atún y no has visto la pieza del atún y lo has probado y has probado la salsa, y mira que yo ya estoy en contra un poco de tanto kimchi y cosas japonesas que no nos aportan nada a nuestra cocina. Pero bueno, si esto no lo has probado, y por lo menos hay un gesto que yo creo que todos vais a recordar cuando ves a alguien en la cocina, el gesto ese que hacen muchos cocineros y mucha gente que cocina con el dedo y luego se lo lleva a la boca porque ha probado la sal. Es que si no lo pruebas, ¿quién te va a decir? El termómetro te puede decir a qué temperatura está hirviendo el agua o estás haciendo un caldo o una carne en un horno, pero el sabor es algo tan subjetivo encima que o lo pruebas o no hay, por ahora no hay nada o no se ha inventado nada que te diga a esto sabe. Claro. Pues sería similar, por ejemplo, a que un crítico de cocina estuviera haciendo una crítica sobre una receta de cocina de la prehistoria o de algo así, ¿no? Sí. Una crítica, vamos a ver, una crítica sobre una receta, sobre lo que es la base de la receta, se podría hacer perfectamente, porque la inteligencia artificial sí que nos va a ayudar a decir cómo hay que cocinar o cómo se cocinaría correctamente, yo que sé, una vieira. Y te diría, bueno, pues en este sitio lo hacen de esta manera, en el otro de esta manera, y esta es la manera correcta, según esa plataforma o quien fuera lo de... cómo hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo sería lo correcto? Pero hay que probarlo para saber si el cómo sería lo correcto es lo correcto o se ha salido del guión el que lo ha hecho. ¿Comprende? Sí. Yo creo que aquí hay que probar. Y si uno no prueba, claro, el resultado no puede ser igual. Muchas gracias. Más preguntas, venga. Mientras, porque es bueno hasta que acabe con él. Sí, funciona. Sí, creo que la IA en principio funciona bien a nivel de analítica o a nivel, digamos, interno de analizar, por ejemplo, a un restaurante en principio todo lo que son las críticas que tengan propias de clientes y le viene muy bien como guía si funciona su carta, si no funciona, formas de mejorar. A un crítico, porque puede acceder, digamos, a una cantidad de otras críticas y ver diferentes estilos y diferentes enfoques y ayuda. Pero a la hora de aplicarlo a algo que son sensaciones, la máquina no llega y se basa sobre todo en sensaciones publicadas. Exacto. Por personas. Y en base a esa experiencia elabora su entrenamiento, pero no desarrolla nuevos entrenamientos en un momento. Puede hacer mezcla, puede hacer evolución en un momento dado de receta, pero no el desarrollo final, que depende de una persona. Incluso diferentes personas pueden tener diferentes opiniones, claramente, ¿no?, sobre la misma receta. Estoy completamente... Porque son gustos también, es cultura, muchos elementos y tal. Pero sí es muy útil, por ejemplo, a un restaurante para ver incluso antes de montar su negocio qué tiene alrededor, qué funciona en esa zona, qué plan tiene propio de negocio y de receta y si puede ir funcionar más o menos bien
en base a lo que le rodea. Es que tiene que ser así. Y es muy bueno para eso. Solo hay una, es subjetividad. Y esto es tan subjetivo en un tema como este, que donde influye el sabor, el aroma, el color del plato. Entonces, sin esa subjetividad no podría existir. Yo, mira, ahora mismo, esta tarde estaba comentándolo aquí en la sala, tengo que ir a hacer, que no voy a ir, ya lo digo de antemano, a hacer la crítica esta semana mismo a un restaurante, y me han dicho, y yo esta mañana cuando me dijeron que fuera, dije, tiene que ir a este sitio, entré en internet a ver el horario y sé que no abría a mediodía, solo abre por la noche. Entonces yo por la noche no puedo ir. Entonces, y me pone y dice, no, pero... Y se lo he puesto y les he contestado, digo, mira que está cerrado el restaurante a mediodía. Y me contesta y dice, no, pero van a abrir para ti. Digo, no, pero entonces yo no puedo ir porque volvemos a lo mismo. Ya no solo a probar los platos, yo cómo puedo juzgar una sala si la sala está cerrada y solo la han abierto para mí. De que estas cuestiones tienes, es que por mucha inteligencia artificial que yo ponga y me diga cómo es la sala del restaurante X, aquí me saldrán una serie de datos de cómo es la sala, pero yo el día que yo vaya, si estoy yo solo en la sala, ¿qué juzgo? Y aparte la comida tampoco tiene mucho sentido que te hagan un menú solo a ti, ¿no? Ya no entro solo en la comida, ya pero que no me voy a la no sala. ves el ritmo que tiene el restaurante, no ves cómo salen los platos de verdad, ves una ficción. No veo el ritmo y entonces hay que y nosotros juzgamos el ritmo, la sala, la cocina, cómo sale el plato de temperatura cuando hay... No es lo mismo en un restaurante cuando está lleno que cuando está vacío, porque los platos salen de diferente manera, entonces no va a ser nunca una crítica objetiva o real, por mucha inteligencia artificial que la inteligencia artificial me va a decir cómo es la sala de este restaurante en función de lo que se le haya introducido y de la gente, pero no de la sensación que yo pueda experimentar. Pero bueno, ya te digo que esto estamos empezando, ya a dónde nos lleva ya veremos. ¿Alguna pregunta más? No, ya quieren probar el tatac. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Dani? Dani. Que ya, no digo que cómo vas, que si ya te queda mucho, ¿no? ¿Ya? Dani, como veis, es un crack, un experto en hacer platos muy estéticos y con una rapidez increíble. Viene de restaurantes clásicos, ¿eh? Sí. Viene de restaurantes clásicos. Vale.